Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto clave para entender cómo agrupamos la investigación científica, los tamaños del efecto, o effect sizes, como se dice en inglés. Hola, ¿qué tal? Imagina que tienes varios estudios, no sé, sobre habilidades matemáticas, pero cada uno usa una prueba distinta. ¿Cómo comparamos? Es como comparar peras con manzanas, ¿no? Exactamente. Ahí es donde entra la metaanálisis. Es esta técnica que busca, digamos, resumir los resultados de muchos estudios. Ajá. Pero claro, para hacer eso necesitamos una medida común. Algo que nos diga qué tan fuerte fue el hallazgo en cada estudio, sin importar cómo lo midieron originalmente. Y esa medida común es el tamaño del efecto. Esa es, el tamaño del efecto. Perfecto. Pero a ver, ¿qué es exactamente un tamaño del efecto? ¿Es solo un número y ya? Es más que un número. Es una medida, sí, pero estandarizada. Te dice dos cosas. La dirección de una relación, si es positiva o negativa, y muy importante, su magnitud, o sea, su fuerza. Entiendo. Dirección y fuerza. Eso es. Podría ser, por ejemplo, qué tanta diferencia hay entre un grupo que recibió un tratamiento y un grupo control. O qué tan fuerte es la conexión entre, no sé, los ingresos y los años de estudio. Ah, ok. Lo bueno es que nos permite poner en la misma escala la potencia de los hallazgos de estudios muy diferentes. Claro. Y un detalle importante. Aunque el nombre tamaño del efecto suena a causalidad, no siempre es así. Una simple correlación ya es un tamaño del efecto, pero no necesariamente indica que una cosa cause la otra. Buen punto. Entiendo la idea de estandarizar para poder comparar. Pero, a ver, si yo leo un tamaño del efecto en un artículo, ese es el valor real, el que de verdad existe. Excelente pregunta. Hay una distinción clave ahí. Una cosa es el tamaño del efecto que observamos en un estudio concreto, que podríamos llamar teta sombrero o theta chat. Ok, el observado. Y otra cosa es el tamaño del efecto verdadero en toda la población, el que nos gustaría conocer, que sería teta o theta. ¿Y por qué son distintos? Por el error de muestreo. Es el famoso epsilon o epsilon. Cada estudio trabaja con una muestra, ¿no? No con toda la población. Claro. Y esa muestra, por puro azar, puede no ser perfectamente representativa. Eso introduce variabilidad, un margen de error. Ah, el error de muestreo. La famosa suerte de a quién le tocó estar en el estudio. ¿Y eso cómo se conecta con la metaanálisis, al juntar varios estudios? Es fundamental. Este error de muestreo lo cuantificamos con algo llamado error estándar, el SE, Standard Error. El SE, un CC pequeño significa que la estimación del estudio es más precisa, probablemente más cerca del valor verdadero, teta. Tiene sentido. Entonces las metaanálisis lo que hacen es darle más peso, más importancia, a los estudios con menor error estándar, que suelen ser los estudios con muestras más grandes. Ah, claro. ¿Más gente? Más confianza. Exacto. Confían más en ellos porque sus resultados son, digamos, estimadores más fiables del efecto real. Lógico. Estudios más grandes, estimaciones más robustas. Ahora, si estamos comparando, ¿todos los tamaños del efecto son iguales? ¿O hay distintos tipos? No hay varios tipos. Depende mucho del tipo de datos que tengas. A ver. Por ejemplo, si solo estás observando relaciones, quizás uses correlaciones, como la R de Pearson. La correlación, sí. Si estás en un experimento comparando grupos que midieron lo mismo, con la misma escala, a veces basta con la diferencia de media simple, la MD. Ok. Pero, ¿qué pasa si usaron escalas distintas? Imagina varios test de ansiedad, cada uno con su puntaje. Ahí se complica. Ahí necesitas la diferencia de medias estandarizada, la SMD, Standardized Mean Difference. Las más famosas son la D de Cohen y la G de Hedges. Estas expresan la diferencia en unidades de desviación estándar, hacen que todo sea comparable. Ah, la D y la G. Y si tus datos son binarios, tipo pasó el evento o no pasó, éxito o fracaso, entonces usamos cosas como razones de riesgo, RR, o razones de momios, OR. ¡Wow! Es todo un menú. Y mencionaste la D de Cohen y la G de Hedges. ¿Son lo mismo? ¿Da igual cuál usar? No exactamente. Tienen una pequeña diferencia. La D de Cohen tiende a sobreestimar un poquito el efecto real cuando los estudios tienen muestras muy pequeñas. ¿Pequeñas como cuánto? Digamos menos de 20 participantes, más o menos. Es un sesgo conocido. Ajá. La G de Hedges
Es básicamente la D de Coin, pero con una pequeña corrección matemática para ajustar por ese sesgo de muestra pequeña. O sea, la G es más precisa en esos casos. Se considera una estimación un poco más precisa, sí, especialmente con muestras chicas. Es un buen ejemplo de cómo a veces hay que hacer ajustes a estas métricas. Interesante. Hay otras correcciones también, a veces por errores de medición en las variables o si el rango de los datos estaba limitado, cosas así. Qué curioso que hasta estas herramientas estandarizadas necesiten sus propios retoques. ¿Hay algún otro problema común al trabajar con tamaños del efecto en metaanálisis? Sí, uno bastante frecuente es el problema de la unidad de análisis. Unidad de análisis. ¿Qué es eso? Ocurre cuando un solo estudio contribuye con varios tamaños del efecto a la misma metaanálisis. Imagina un estudio que compara dos tratamientos, A y B, contra el mismo grupo control. Ok, A versus control y B versus control. Exacto. Si metes ambos efectos, A versus C y B versus C, en la metaanálisis así nomás, estás usando la información del grupo control dos veces. Ah, claro, estás contando doble una parte. Precisamente. O si un estudio usa varios instrumentos para medir lo mismo en la misma gente, también te da múltiples efectos que no son independientes, Entiendo. ¿Y cuál es el problema con eso? que viola una suposición clave de la metaanálisis, que los efectos son independientes entre sí. Al contar doble puedes inflar artificialmente la precisión del resultado final. Parece más seguro de lo que es. Vaya, puede distorsionar todo. ¿Puede distorsionar? Sí. Hay maneras de manejarlo, claro. Puedes dividir la muestra del grupo común, o seleccionar solo un efecto por estudio, o combinar grupos, pero hay que tener cuidado y ser transparente al respecto. Fascinante. Entonces, estos tamaños del efecto son herramientas esenciales, ¿no? Como un lenguaje común para sintetizar la ciencia. Exacto. Pero es un lenguaje con sus propias reglas, sus matices, el error de muestreo que siempre está ahí, las correcciones que a veces hacen falta, estos líos de la unidad de análisis. Totalmente. No son solo números fríos. Representan relaciones, magnitudes, pero hay que interpretarlos con cautela. Siempre preguntarse cómo se calcularon y qué limitaciones podrían tener. El diablo, como dicen, a veces está en los detalles metodológicos. Nos deja una reflexión interesante. Si estandarizamos un efecto, como con la SMD, para poder comparar estudios diversos, Ujú. pero esa misma estandarización, como la D o la G, depende de cuánta variación había dentro de cada muestra original. ¿Hasta qué punto estamos comparando realmente el efecto puro? Buena pregunta final. ¿O estamos comparando algo que ya está, digamos, influenciado por qué tan parecidos o diferentes eran los participantes en cada estudio individual? ¿Esa magnitud estandarizada refleja siempre la fuerza del fenómeno en el mundo real? ¿O es en parte un reflejo de la muestra específica que se estudió? Es una tensión interesante, ¿verdad? Entre la necesidad de comparar y la realidad de que cada estudio tiene su propio contexto, su propia variabilidad interna. ¿Da para pensar?